Amén. Dios les bendiga grandemente, mis queridos amigos. Les queremos saludar en esta hora de la tarde-noche. Muy contentos de estar en este lugar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. ¿Ya? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros venimos precisamente a estos lugares entendiendo que la predicación del Evangelio es la que puede obrar fe, es la que puede provocar el que la persona crea en el Evangelio. Ya hay mucha gente que lamentablemente donde han abandonado a Dios, donde se han apartado de Dios, donde han dejado de lado el Evangelio, no solamente le han dado las espaldas a Dios, sino que juntamente con ellos, con aquello, las personas también le han abierto las puertas a seres espirituales, a demonios, ya a seres contrarios a Dios, al Evangelio. Y es por eso que hoy día también esas mismas personas están padeciendo depresiones, enfermedades psicológicas, bipolares, porque le dieron las espaldas a Dios y a su palabra. Pero donde Dios bondadoso, Dios misericordioso, nos trae estos lugares públicos a proclamar el Evangelio de Cristo a cada uno de ustedes para que ustedes puedan conocer al único y verdadero Dios. Hay personas que de repente dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. Predicador, tal vez hayan otros caminos, tal vez Buda, Krishna, Zoroastro, Mahoma, hay otras religiones. Bueno, esa puede ser la postura de algunos de los aquí presentes, pero nosotros comprendemos que el Evangelio, querido amigo, es el único camino para llegar al Padre, el único camino para ser salvo. Predicador, pero esa no será su opinión, no. Esta no es mi opinión. Esto es lo que dice Cristo. Ahí en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret, Jesús el Redentor, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, aquel planteamiento que sostiene que se puede llegar a Dios por otras vías, por otros caminos, por otros senderos, por otros mediadores, es una total falacia. Hay un solo camino y ese camino es Cristo Jesús. La Iglesia Católica Romana, lamentablemente, yéndose contra la Biblia, yéndose contra la palabra de Dios, han inventado una serie de creencias que nosotros le llamamos dogmas, que son doctrinas de hombres, que aseveran de que se puede llegar a Dios por medio de otros mediadores, por medio de otros caminos, por medio de los santos. Predicador, pero eso no es bíblico, no es bíblico. Hay un solo camino, Cristo. Y uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mira qué tremendo. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, cuando nosotros nos detenemos a predicar a estos lugares, ya sea en esta plaza, ya sea en la Plaza Mate, ya sea en la Plaza de Puente Alto, ya sea en el hospital, en la cárcel, donde nos dirigimos a predicar el Evangelio, sostenemos claramente que hay un solo camino, hay un solo mediador, y ese se llama Jesucristo. Y si alguien quiere ser salvo, si alguien pretende asegurar su salvación, si alguien tiene el anhelo de ir al cielo, querido amigo, necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios. Los demás, querido amigo, son solo distractores. Tú necesitas recibir
a Jesucristo y aceptar su obra vicaria en la cruz del Calvario. Mira lo que dijo Pedro. Los católicos sostienen que Pedro fue el primer papa, pero no le creen a Pedro. O sea, si ellos realmente le creyeran a Pedro, no aceptarían el culto a los santos, no aceptarían el culto a María, aceptarían que solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué, querido amigo? Porque la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Predicador, pero María, ¿qué rol cumple aquí? María fue un instrumento de Dios. María fue una sierva de Dios. María tuvo el privilegio de ser la escogida de Dios. María es una bienaventurada, pero María no es Dios. Pero María no murió en la cruz. Pero María no fue crucificada. ¿Quién fue crucificado? El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Por lo tanto, predicar el Evangelio, querido amigo, no es algo tan difícil, porque es muy claro. Existe un solo Dios en el cual hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de la bendita Trinidad, la segunda persona de la divinidad, que es Jesús, vino a esta tierra a salvarnos de nuestros pecados. Por lo tanto, la bendición que tenemos es recibir a Cristo. La esperanza que tenemos es recibir a Jesús como único y suficiente Salvador personal. Juan el Bautista, que fue un profeta, que es llamado el profeta de la transición, Juan el Bautista, el último profeta antes de que el Mesías fuera crucificado, Juan el Bautista, el profeta de la transición, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, ¿sabe qué es lo que dijo? He allí no un camino, he allí, no dijo alguno de los caminos, he allí, Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero, no un cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero como singular, como distinto. ¡Qué tremendo, amigo! Pero ¿qué es lo que hace la religión? ¿Qué es lo que hace la religión? Le hace creer a la gente que tiene muchas opciones. El hinduismo, el budismo, la nueva era, el esoterismo, le hace creer a la gente que tiene muchas vidas para reencarnar, y hasta que se aburra va a poder reencarnar en miles de personas hasta fusionarse con la divinidad. Puras mentiras. Querido, no vas a tener muchas vidas. Amigo, no tiene muchas vidas para ser salvo. Tiene una pura vida, que es esta vida. Y es aquí, joven, donde tienes que tomar la decisión de arrepentirte de tus pecados y de recibir a Cristo, o de rechazarlo e irte a la condenación eterna. ¿Te das cuenta cómo es la religión? La religión pretende engañarte. La religión pretende hacerte creer que tiene muchas variables, opciones. Como que piensan que el cielo es una mercadotecnia, donde hay muchas puertas por las cuales entrar al mall del cielo. Mentira, amigo. No hay muchas puertas, hay una puerta. No hay muchos caminos, hay un puro camino. No hay muchas opciones, hay una pura bendición que tú puedes recibir en esta hora, que es la salvación que recibimos en Cristo Jesús. El apóstol Juan dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta, no? O sea, Cristo Jesús es el único que puede borrar el pecado del hombre. He aquí el punto fundamental. ¿Por qué Jesús vino a la tierra? ¿Por qué Jesús vino acá a este planeta? ¿Por qué? ¿Sabe por qué vino? Porque el hombre se había perdido. Porque el hombre estaba sin rumbo.
porque el hombre iba a la condenación eterna. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Escritura dice que el Mesías no vino a llamar a justos, sino a pecadores, es decir, a nosotros. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, el gran problema del ser humano no es económico, no es un problema habitacional, aunque tenemos grandes problemas en nuestro país, especialmente en este último gobierno. Tenemos problemas habitacionales, problemas económicos, problemas de delincuencia, pero el gran problema del ser humano a nivel global es el pecado, querido amigo. El pecado, mis amados, nos separa de Dios. Y lo más terrible es que el pecado te lleva al infierno eterno. ¡Qué tremendo, amigo! El pecado te lleva a la condenación eterna. Y eso es una verdad absolutamente basada en la palabra de Dios. Es el motivo por el cual venimos a predicar a las calles. Imagínate, aquí nosotros predicando no pedimos ofrendas, no le pedimos a la gente que nos ayude económicamente, nada. Porque nosotros nos detenemos aquí gratuitamente, con el corazón, con la pasión y sobre todo con el amor de Dios y el fuego del Espíritu Santo. Nos paramos aquí para que tú puedas recibir la palabra de Dios y puedas reaccionar, para que no vayas a ese lugar terrible que es el infierno eterno. Déjame citarte un texto de la palabra. Cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibes a Jesús de Nazaret, no una religión, cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, tú recibes la vida eterna. ¿Te das cuenta? Predicador, ¿y cuánto se paga? No tienes que pagar nada, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, lo que dijo Juan el Bautista, lo que dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2:5, de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es lo mismo, es una perfecta unidad. Entonces no tienes cómo confundirte. Y es la misma palabra la que nos dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que eso sería lo mismo que decir, por cuanto todos pecaron, no pueden entrar al cielo donde está la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre pecador puede entrar al cielo? Si recibe a Cristo. Predicador, entonces, ¿cómo, si somos todos pecadores, cómo puedo entrar al cielo? Por Jesucristo, por Jesús, por el Mesías, por el Redentor. Y es por eso que hoy día queremos animarte a que recibas a Cristo. Queremos exhortarte a que seas salvo. Estás descarriado, estás apartado de Dios, abandonaste el Evangelio. Hoy día es el momento de reconciliarse para que seas salvo y tengas la vida eterna. Mira lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 36, dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No dice tal vez tenga la vida eterna, no dice en una de esas tiene la vida eterna, quizás tenga la vida eterna, no.
El que tiene al Hijo tiene un hecho categórico, un hecho irrefutable. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué la ira de Dios va a estar sobre los que no tienen a Cristo? Porque el que no tiene a Cristo está gobernado por el pecado. Quiero preguntarte, ¿tienes a Cristo, amigo? ¿Tienes al Hijo de Dios? Puedes decir que eres cristiano. Puedes decir que tienes a Jesús en tu corazón. Puedes decir que vives para Cristo. Puedes decir que tienes la vida eterna. Si tú me dices, predicador, yo no sé si tengo a Cristo, o abiertamente tal vez tengas que decir, yo no tengo a Cristo, entonces la ira de Dios por el pecado está sobre ti. ¿Y dónde te lleva el pecado? A la separación total entre tu persona y Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. ¿A qué tipo de muerte se está refiriendo? Aquí podemos reflexionar que se está refiriendo a la muerte terrenal, transitoria, biológica, porque el pecado hace que el hombre muera. El pecado hace que el hombre deje de vivir en esta tierra, pero aquí se está refiriendo a un concepto de muerte más profundo. Aquí se está refiriendo a la muerte como aquella separación. La palabra muerte implica separación. Aquí está hablando de una separación eterna de la presencia de Dios. Mira qué tremendo, amigo. ¿Sabes qué es lo más terrible del infierno, querido amigo? Lo más tremendo del infierno no son las llamas, no es el tormento, es que Dios no está en el infierno. Dios no está en el infierno, por lo tanto no hay esperanza. La persona no tiene la esperanza de salir de allí. Hoy día estás pasando problemas, hoy día tienes una enfermedad, hoy día tienes incertidumbre, pero puedes tener la esperanza de que Dios puede cambiar eso. Pero estando en el infierno no hay esperanza, no puedes esperar algo mejor en el infierno. Es por eso que Dios no quiere que vayas al infierno. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amados, el llamado de Dios en esta hora de la noche es a que tú te arrepientas y te vuelvas a Cristo, porque es el único, escúchame, es el único que puede salvarte. ¿Saben lo que dijo Jesús? San Juan capítulo 15, verso 5. Separados de mí, lejos de mí. Esto lo dijo Cristo. Separados de mí, lejos de mí, nada podéis hacer. ¿Te das cuenta? Cuando tú recibes a Cristo, Romanos 10:9, cuando tú aceptas la salvación en Cristo Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida y a partir de allí recibes la vida eterna. San Juan capítulo 1, verso 11. A los suyos vino a Israel y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron nosotros, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Si tú recibes a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Si tu mujer recibes a Cristo, eres una hija de Dios. Si usted, caballero, recibe a Cristo, se transforma automáticamente en un hijo de Dios. Es decir, el único que puede darnos el estatus, el nivel, la condición de hijo de Dios es la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo.
Un día va a ocurrir un juicio, ¿sabías? Y de este juicio no se va a arrancar nadie. Aunque sea Rothschild, Luxig, aunque sea Elon Musk, aunque sea un multimillonario, bimillonario, trimillonario, nadie se va a escapar de este juicio. No hay coima que se le pueda dar a este juez. ¿De qué nos referimos? ¿Sabía usted que hay diferentes justicias? Está la justicia para nosotros, el pueblo. Y está la justicia terrenal para los ricos. Son diferentes justicias. Pero en el cielo no hay dos tipos de justicias. En el cielo hay un juez justo que no se vende, no se vende. Y va a haber un juicio del que el ser humano no va a escapar. ¿Cómo se llama el juicio? Se llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis, capítulo 20, mira lo que dice. Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Quién va a ser el juez? Dios mismo. ¡Qué tremendo, amigo! ¡Qué impresionante que un día tendremos que darle cuentas al juez de toda la tierra, que es nuestro Dios! Un juez omnipotente, un juez omnisciente, un juez majestuoso, un juez que es dueño de todo. ¿Qué puedes hacer delante de un juez así? ¿Puedes pensar en llamar a algún hombre para que te pueda ayudar? No. ¿Quién podría sobornar a este juez? Es por eso que huyeron los cielos y la tierra. Porque es tan grande, su majestad es infinita. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Amigo, hay libros en el cielo. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué tremendo, amigo. Escúchame. Escúchame, todo lo que has hecho está escrito en ese libro. Lo secreto está allí escrito. Los hechos más pequeños como los más grandes están allí escritos. Y debido a esos pecados, a esos hechos, el hombre será juzgado. Predicador, ¿y cómo puedo escapar de ese juicio? ¿Cómo puedo escapar? Ser un filántropo, ser una persona que le dé comida a los pobres. Todo eso es bueno, pero nada de eso te puede evitar el juicio del gran trono blanco. El único, escúchame, el único que puede librarte de ese juicio es el Señor Jesucristo. Si te arrepientes de tus pecados y le recibes como Señor y Salvador personal, Él es el único que puede evitarte ese castigo eterno. Y no solamente evitarte el castigo, sino que darte a cambio la salvación eterna, darte a cambio un cuerpo glorificado, darte un nuevo estado de santidad y de justificación, porque el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Mira qué maravilloso, amigo.
¿Cuántas veces te has presentado al juzgado de policía local, a los tribunales, y has tenido que estar delante de un juez pecador igual que tú? Y llegas a tiritar frente al juez. Llegas a tiritar ante el juez. Imagínate estar delante del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Isaías capítulo 40, verso 8 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¡Qué tremendo, amigo! Amados, de la única manera que el hombre puede ser salvo es aceptando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué puedo hacer, predicador, para recibir a Cristo? ¿Qué puedo hacer para escapar de la condenación eterna? ¿Qué debería hacer yo para recibir ese regalo tan preciado? Lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios. Es hoy día reconciliarte con Dios. ¿Estás descarriado? Hoy es el día de reconciliarte con Dios. ¿Estás en un estado de tibieza espiritual? Hoy día es el día de reconciliarte con Dios. ¿Estás totalmente ajeno a la salvación? Hoy es el día de recibir a Cristo, de arrepentirnos de los pecados, así como un día lo hicimos nosotros, de arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. En Romanos 10:9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Mira qué lindo. Salvo, salvo, salvo. Salvación, vida eterna. Ya estoy terminando. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Queridos, en este tiempo de elecciones que se aproximan, la gente está poniendo su confianza en las candidaturas. ¡Qué tremendo error, querido amigo! La confianza tienes que ponerla en tu Hacedor, en tu Dios, en el Señor Jesucristo, en el Dios todo maravilloso. Queremos orar por tu vida, querido amigo. Queremos invitarte a que te reconcilies con Dios. Este tiempo que utilizamos para predicarte el Evangelio, lo hacemos precisamente para llamarte, no a que te unas a nosotros, a que te unas con Cristo, el Hijo de Dios. Queremos ofrecerte una oración, primero por salvación de tu alma. Segundo, querido amigo, queremos orar por ti, para que Dios en su bondad te libere de las ataduras, te libere del pecado, te libere de la ruina. Y número 3, si quieres podemos orar para que Dios en su bondad te sane. El Cristo que predicamos sana. El Cristo que predicamos salva, libera y sana. Y nosotros queremos orar por ti gratuitamente para que Dios